No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador. Extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Chava Chalón a todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bienvenidos a este tiempo de instrucción de hoy desde esta hermosa casa, desde la Nueva Jerusalén. Chava Chalón para ustedes y Chava Chalón para los amados de este lugar. Vamos a iniciar una serie de lo que el Padre nos va a venir instruyendo para tener esos tiempos de Moadín, esos tiempos de fiesta, de las fiestas de otoño. Entonces, Dios nos va a venir equipando, preparando y direccionando. Entonces, por lo tanto, como les venía hablando, necesitamos tener Ishma, guardar silencio delante de la presencia del Eterno y saber qué es lo que quiere y cómo vamos a presentar nuestra casa. Entonces, la enseñanza del día de hoy se va a llamar cómo preparar a mi familia para presentarla apta delante de mi rey. Y el primer tema que hoy vamos a hablar se llama el temor. Y vamos a identificar qué es lo que el Padre necesita. Entonces, ¿y cuál es esa clase de temor? No es temor de miedo, sino de temor reverente delante de nuestro Eterno, y hoy lo vamos a empezar a aprender. Vamos a ir a Josué, capítulo 24, del verso 14 en adelante. Josué 24, 14 en adelante. ¿Por qué el Padre me guiaba para tomar un punto referente a lo que vamos a aprender? Recordemos que lo que el Padre nos va a enseñar, lo primero que le va a enseñar es al sacerdote, ¿sí? Al sacerdote primero es lo que el Padre le va a enseñar. Entonces, si nosotros miramos aquí un personaje, ¿cuál es el personaje que vamos a mirar? Josué, ¿cierto? Josué dijo algo muy maravilloso que muchas veces la gente lo tiene como cliché, ¿sí? Como que todos decimos eso, pero no entendemos ni por qué lo dijo, ni cuál fue la intención, ni la autoridad que él mencionó estas palabras, lo que él había hecho antes para poder mencionarlas. Entonces vamos a leerlo desde el verso 14 en adelante. Por lo tanto, teman a Yahweh. Subraye esa palabra teman. ¿Listo? El verso 14, usted va a subrayar en su Biblia, porque acuérdese que nosotros somos talmidín. Los talmidín son estudiosos, estudiantes, ¿cierto? Hijos que estudian a profundidad las escrituras. Entonces, por lo tanto, teman. ¿Teman a quién? ¿A los hombres? A Yahweh. Teman a Yahweh y sírvanle verdaderamente y sinceramente. Subráyelo. Sírvanle verdaderamente y sinceramente. ¿Cuál es el contexto de este Josué 24? Josué 24 es el último capítulo del libro de Josué. ¿Y Josué qué estaba haciendo? Les estaba dando las últimas indicaciones porque él ya era muy anciano y él iba a morir. Entonces estaba reuniendo a todos los sacerdotes, a todas las personas a todos los de alto rango del pueblo de Israel, y les estaba dando una instrucción, como Yahweh la está entregando el día de hoy. Están entregando una instrucción para que no se les olvidara hacerla. ¿Para quiénes? Para su familia y para sus hijos. Entonces le voy a leer, antes de continuar, le voy a leer el verso 1 del capítulo 24. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus?
12 tribus, ¿cierto? De Israel en Siquem, junto con los ancianos. Recordemos que los ancianos no son solo los viejitos, ¿cierto? Los de personas de edad, sino los ancianos espiritualmente, ¿cierto? Hablando, que tienen autoridad. Los líderes, los jueces y los oficiales. ¿Era cualquiera? No, era gente responsable de mantener la verdad del Eterno a todo el pueblo. Porque ¿quiénes eran ellos? Personas que eran líderes que tenían a cargo otras personas, ya sea sus familias, sus tribus, sus clanes, todo lo que había y ellos tenían a cargo estas personas. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Yahweh. Entonces, ¿cuál es el llamado de lo que el Padre está haciendo en este momento? Está llamando sacerdotes, ancianos, líderes, ministros, morés de esta casa, preséntense delante de la presencia del Eterno, hagan Shema, ¿cierto? Silencio y escuchen la instrucción que Yahweh les va a entregar. Cuando Josué empieza a hablar, empieza a darles un relato de todo lo que Yahweh hizo con ellos en medio del desierto. Todo lo que Yahweh, el poderío, la majestad, cuando el Padre abrió el mar en dos, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, todas las grandezas y las maravillas de nuestro Eterno. Y también les dice que cuando ellos recibieron la Torá en el monte Sinaí, Éxodo 20. ¿Sí? En Éxodo 20 encontramos los mandamientos. Entonces, él les hace un relato de todo lo que está aconteciendo y todo lo que aconteció. ¿Para qué? Para que el pueblo no se le olvidara. Recordemos algo, que el ser humano es olvidadizo. Por eso Dios en Deuteronomio 6 nos tiene que ir enseñando y le repetirás y le repetirás y le repetirás. ¿Por qué Dios será que nos tiene que repetir a cada rato? Porque se nos olvida, porque somos seres humanos olvidadizos y sobre todo olvidadizos de lo bueno. Porque olvidadizos de lo malo no se nos olvida, pero olvidadizos de lo bueno sí. Por eso la escritura es infinita. Entonces la escritura, siempre que tú la vas a estudiar, así usted el otro mes, en un año, vuelva a estudiar Josué 24, va a encontrar algo más, porque es otro tiempo, es otro nivel de usted espiritualmente y es otro nivel de madurez. Entonces Dios nos va a enseñar siempre su palabra que es infinita. Entonces, entendiendo el contexto de lo que estaba pasando, en el verso 14, les dice Josué a ellos, por lo tanto, ya escuchando todo lo que Yahweh hizo por ustedes, por nuestros padres, por nuestros antepasados, nos entregó la Torá, nos entregó los mandamientos, teman a Yahweh delante de la presencia, tengan reverencia, respeto delante de Yahweh y sírvanle verdaderamente y sinceramente. ¿Por qué cree que Josué les estaba diciendo a ellos que temieran y le sirvieran de verdad y de corazón? ¿Lo estaban haciendo? No, no lo estaban haciendo. Cuando Dios enseña y cuando Dios dice algo, es porque no lo estaban haciendo. Porque Él tenía que repetirles, ¿será que tenía que repetirles en algo que sí estaban cumpliendo? No. Estaba exhortándoles en algo que ellos no lo estaban haciendo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Padre? En algo que tenemos un concepto, un conocimiento, pero que no lo estamos haciendo correctamente. Porque nosotros hemos escuchado el temor a Yahweh. Y uno puede decir, claro, yo tengo temor a Yahweh porque no hago cosas que le desagraden a mi Eterno. Pero muchas veces nosotros no conocemos a la profundidad de lo que Yahweh nos quiere enseñar. Falta más temor, falta más respeto, o si no, no acontecerían muchas cosas. Ahora el padre de Josué les dice, sírvanles verdaderamente. ¿Será que el servicio de ellos era verdadero y genuino? ¿Sincero? ¿Se estaban acostumbrando? Se estaban acostumbrando. Yo ya sé cómo hacerlo, ¿cierto? Yo ya sé lo que me toca hacer, ya sé los levitas lo que tienen que hacer, ya sé las tribus de Josué, de Rubén, de Simeón, bueno, todas las 12 tribus, ya sé lo que tengo que hacer. Y se estaban acostumbrando. Cuando yo me acostumbro a servir a Yahweh, estoy cayendo en un error y estoy cayendo en un pecado. Y es el pecado de creerme autosuficiente, de creer que lo que yo estoy diciendo hasta el día de hoy está correcto y creo que no necesito que nadie más me enseñe porque yo ya me lo sé. Entonces estoy cayendo también en rebeldía y en soberbia, porque siempre nosotros vamos a necesitar del Dios Altísimo. Así yo ya lleve años, 14, 15, 20 años, así yo le sirva, así yo ya sepa cómo hacerlo. Siempre yo tengo que tener la condición de humildad, de saber que yo no tengo nada, de saber que yo no sé nada, que hasta ahorita estoy aprendiendo. Y eso es cuando entre más humildad, entre más humillación, hay más exaltación.
Entonces, Josué les estaba diciendo, sírvanle verdaderamente y genuinamente, sinceramente. Desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron del otro lado del río Éufrates, en Misrayim o en Egipto, y sirvan a Yahweh. Estamos en el verso 14. Entonces estaba diciendo primero que no había temor, primero que le estaban sirviendo sin ser genuinos y verdaderos, y aparte tenían dioses, aparte había idolatría. ¿En quiénes? En los que ya mencionamos en el verso 1. O sea, había idolatría todavía en medio del pueblo. ¿Será que por qué Dios nos está hablando hasta el día de hoy? ¿Por qué nos está diciendo hay idolatría en el pueblo? Porque nosotros podemos decir, pero yo no adoro imágenes, pero yo no esto, pero todavía hay algo que me quita el primer lugar a Yahweh. Todavía hay algo que no le he dado el primer lugar que le corresponde a mi eterno. Y cuando hay algo que ocupa ese lugar, se llama idolatría. Entonces dice el verso 15, si luce malo a ustedes servir a Yahweh, entonces escojan, libre albedrío, una decisión, escojan. Hoy, ¿a quiénes han de servir? ¿Será a los dioses de sus padres que sirvieron del otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra están viviendo? En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. Y esta es la frase que usted dice que nosotros siempre no, yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa serviremos a Yahweh, yo en mi casa, pero ¿por qué lo estaba diciendo? Porque Josué estaba diciendo y la responsabilidad que él como sacerdote tenía de decir, yo en mi casa, ¿quién iba por delante? Él, yo, Josué, y mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, los que están a mi lado, ¿cierto? Nosotros íbamos a servir a Yahweh. Entonces, el pueblo respondió, verso 16, lejos esté de nosotros, mire cómo habla el pueblo, lejos esté de nosotros que abandonemos a Yahweh para servirle a otros dioses. Como ellos diciendo, no, Josué, ¿cómo se te ocurre? No, si es que vamos a servir a nuestro Elohim, a Yahweh. Acabamos de escuchar todo lo que el Padre ha hecho, hemos visto todo lo que el Eterno ha hecho. ¿Cómo se le ocurre que vamos a empezar a servir a otros dioses? Pero en ellos había idolatría. El profeta, aquí en el caso de Josué, él sabía lo que había en la intención del corazón de ellos. Porque Dios les estaba hablando, porque Dios les estaba diciendo, nosotros podemos decir una cosa, pero ¿quién conoce las intenciones y las profundidades del corazón? El Padre, que se lo revela a los verdaderos siervos y ministros de mi Padre. Porque Yahweh hace eso. Yo puedo decir, no, claro, yo le sirvo a mi rey, pero Dios nos puede estar mostrando otra cosa. Y yo le puedo estar diciendo, usted no sirve al Padre. ¿Por qué? Porque usted no hay idolatría. ¿Cómo se te ocurre que en mí hay idolatría? Estaban respondiendo ellos. ¿Cómo se le ocurre que en nosotros hay idolatría? Vamos a servir a Yahweh. Y mire cómo responde Josué. Y dice el verso 17, porque es Yahweh nuestro Elohim quien nos sacó a nosotros, todavía estaba hablando el pueblo, y a nuestros padres de la tierra de Egipto o de esclavitud, en esta versión de Misrayim, de una vida de esclavitud, e hizo esas grandes señales delante de nuestros ojos y nos preservó por el camino que viajamos y de entre los pueblos que pasamos. Recordemos que ellos ya estaban enfrentando a todos los enemigos, estaban conquistando Canaán, ya estaban dentro de Canaán. Y fue Yahweh quien echó delante de nosotros todos los pueblos de los amorreos que habitaban en la tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos a Yahweh, pues Él es nuestro Elohim. Hasta ahí, hermoso. Hasta ahí, qué hermoso es ese pueblo, ¿no? Lindo, respondiendo, claro que sí, vamos a servir nosotros. ¿Cómo se le ocurre a usted preguntarnos eso? Obvio, nosotros vamos a servir al Padre. Y dice el verso 19 y responde Yeshua, o Yahoshua, o Josué. Yahoshua dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Yahweh, porque Él es su Elohim santo, un Elohim celoso, y Él no perdonará sus crímenes y pecados. Ellos que estaban diciendo, no, nosotros los servimos. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ver a otros ídolos? Y él estaba diciendo, ustedes no lo pueden hacer, porque yo sé las intenciones de ustedes. Yo sé lo que ustedes están haciendo en lo oculto. Yo sé que ustedes no están sirviendo genuinamente. Yo sé que ustedes perdieron el temor a Yahweh.
yo sé que ustedes no están siendo reverentes delante de la presencia, han permitido ídolos en medio de sus familias. Y entonces dice, yo sé que ustedes no lo pueden servir porque Dios es un Dios santo y es algo que a nosotros, sacerdotes, casa, familias, no se nos puede olvidar que Dios es Dios santo. En Él no hay maldad, hay santidad. Y por eso cuando nosotros hablamos de un Elohim santo debemos temer, porque Él es un Dios santo. Y aparte de que dice que acá es Dios santo, también es un Dios celoso. ¿Cómo así celoso? ¿Será como los celos del mundo de nosotros? No, es un Dios celoso de su gloria y de su santidad, que Él no permite compartir su majestad con ningún otro Dios. Porque el único Elohim, el único Dios verdadero es el Elohim grande y poderoso, Yuhei Bajei, el Elohim de Israel. Es Elohim, el Padre, el único Elohim. Y como tanto, como había idolatría, él decía, ustedes se van a enfrentar con el mismo Dios, poderoso y celoso. Y él no va a compartir con su gloria con ustedes que son idólatras, con ustedes que no han querido dejar la idolatría de su casa, no han querido dejar la idolatría de su familia, no han querido estorbar el pecado de su casa, no se han parado con temor y reverencia en medio de su casa a parar el pecado. Acá en mi casa no permitimos eso. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote. Acá se guarda la santidad de mi rey. Pero muchas veces, ¿qué hace el sacerdote? Guarda silencio, se queda callado, no dice nada, no estorba el pecado, deja pasar por alto muchas cosas de su esposa, de sus hijos, aún del mismo. ¿Sabe por qué no se levanta a decir, acá en mi casa guardamos santidad? Porque también tiene, voy a decir una expresión colombiana, rabo de paja. Porque también tiene su guardado. Porque también no tiene autoridad para decir y exhortar o estorbar el pecado. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en él. ¿Qué pasaba en medio de esos sacerdotes? Había pecado en ellos. Porque estaban permitiendo la idolatría, porque no se paraban con temor, porque habían perdido el temor de Yahweh, porque ellos mismos también tenían pecado. Y el pecado es un impedimento para usted reprender el pecado de su casa. Usted no tiene autoridad. ¿Con qué autoridad vamos a reprender el pecado cuando yo también estoy untado? Entonces, ¿qué es lo que necesita Yahweh? Primero, santidad en el sacerdote. ¿Qué necesita ver en nosotros? Integridad, santidad. ¿Para qué? Para ahí si yo ejercer el llamado que Dios me estaba diciendo. Por eso Josué tenía toda la autoridad para decirle a esos, yo y mi casa sí serviremos a Yahweh, porque yo sé qué sacerdote soy, porque yo sé qué varón estoy formando, porque yo sé qué mujer estoy formando, porque yo sé qué hijos, qué ministerio, cuáles son los que yo estoy formando. Por eso tengo la autoridad para decirles a ustedes, todos los sacerdotes, todos los líderes, que mi casa y yo sí vamos a servir a Yahweh, porque en mi casa hay transparencia, en mi casa no hay nada oculto. En cambio, era lo que no tenían ellos. Dice el verso 20. Si ustedes abandonan, hay una acción que Dios necesita ver, que haya un abandono, dejar. Si ustedes abandonan a Yahweh y sirven a dioses extraños, Él se volverá haciéndoles daño y destruyéndolos después de que Él les ha hecho bien. Pero el pueblo dijo a Josué, no, sino que nosotros serviremos a Yahweh. Nuevamente dice, no, ¿cómo se le ocurre que eso no pase? Porque nosotros sí lo vamos a servir. Yeshua dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han escogido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron, somos testigos. Cada vez que usted escoge una acción y una decisión, porque él dijo, decidan. Y ellos dijeron, decidimos. O sea, la palabra que ellos dijeron fue un compromiso y un voto. Cuando yo tengo un compromiso y hago un voto delante del Eterno y le digo, Padre, yo te voy a servir todos los días de mi vida, Dios toma en cuenta sus palabras. Dios toma en cuenta lo que nosotros estamos diciéndole delante de Él. Por eso nosotros no podemos decir o salir con cualquier palabra delante del Padre. Nosotros tenemos que tener y ser conscientes de lo que nosotros le expresamos a Dios. Si yo le voy a decir, Padre,
yo voy a ejercer el sacerdocio, el llamado que tú me estás entregando con toda responsabilidad, lo voy a hacer, Dios lo toma en cuenta. Y usted ya hizo un juramento y un voto delante de Dios como responsable de decirle, yo te voy a responder, Padre, confía en mí, yo te voy a responder por esta esposa y por estos hijos que me has dado. Por eso nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes, cuando ustedes se casen, ustedes se tienen que casar con propósito, no por carne, sino con propósito. Entonces, ¿para qué? Porque usted, señorito, o usted, varón, está tomando una responsabilidad delante de Dios y le está diciendo, yo soy responsable de que hasta que mis ojos se cierren, yo voy a ser responsable de que de entregarte sin mancha, limpios a mi casa. Esa es la responsabilidad del sacerdocio, ¿no? ¿Sí, sacerdotes, estamos acá? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo una decisión, que acá no es una imposición, Dios nunca impone, Dios es un caballero, sino que uno decide. Entonces, cuando decide que usted toda la vida va a pagar el precio por su familia, por su casa, por sus hijos, por su generación, por su ministerio, por su llamado también, porque acá podemos decir, bueno, una cosa, lo primero, la casa, y después también un llamado y un ministerio, acá que habemos ministros de mi Padre. La palabra que nosotros dijimos, no se la dijimos a nuestros pastores, se la dijimos al Padre. Y le dijimos, Padre, cuenta con nosotros, que te vamos a responder, que vamos a presentar a tu pueblo limpio, sin mancha y sin pecado. Porque es la responsabilidad. Nosotros como ministros que estamos llevando un pueblo, somos responsables de presentar un pueblo santo. Por eso estorbamos el pecado. Por eso no dejamos pasar nada por alto. Por eso formamos. Por eso exigimos. Por eso disciplinamos. Y eso es lo que tiene que tener el sacerdote. Disciplina, exigencia, formación. No dejar pasar nada por alto. Porque esa es la responsabilidad suya de presentar a sus hijos y a su esposa delante, apta delante de la presencia del Eterno. Entonces la responsabilidad suya con el Padre del voto que usted hizo con el Eterno es de presentar a su familia sin ninguna mancha, con vestiduras limpias, y no físicamente, espiritualmente, con vestiduras santas. Dios se fija en todo, en lo más pequeñito, en lo más, en lo que yo más, en lo que yo, ay, eso es insignificante. No, Dios se fija en todo, en cómo somos nosotros como esposos, como esposas, como madres, como mamás, como padres, como siervos, como ministros. En todo lo que yo hago, todo Dios se fija. Y en todo tengo que tener integridad. Yo no puedo ser íntegro solamente acá en la Keilah. Yo no puedo ser íntegro solamente acá delante de mis hermanos. Ay, es que yo soy íntegro, ¿cierto? No hay nada. Y en mi casa, estoy cumpliendo con todo lo que yo tengo que entregarle a mi Eterno. Estoy cumpliendo con el llamado que Dios me ha confiado. Por eso es que Dios necesita que nosotros estemos limpiando, purificando, mirando, hay esto, Padre, hay esto, necesito cambiar esto, no voy a seguir en esto. ¿Por qué? Porque hay un voto y hay una responsabilidad. Los votos se deben cumplir delante del Padre. Yo no puedo hablar por hablar. Yo tengo que ser consciente, y yo creo que aquí todos son maduros para poder presentarse delante de Dios y dar una palabra y decirle al Eterno, yo me comprometo, Padre, a entregar mi casa, mi familia, mi esposa y mis hijos preparados y aptos para ti. Pero si usted no estorba el pecado, si usted deja pasar por alto, si usted no tiene carácter, si usted no exige, si usted no tiene disciplina, como Dios no lo ha venido recalcando todo este tiempo, si no se toman decisiones, si no se toman acciones, si no se asume el rol, entonces, ¿cómo yo voy a presentar mi casa delante de la presencia de Dios? ¿Será apta? ¿Será que Dios la va a recibir? Es responsabilidad de nosotros. Por eso es que Dios nos está formando, amados. Y eso es hermoso. La formación es hermosa. ¿Por qué? Porque cuando yo me presente delante de mi Padre, yo voy a decir, gracias, papá. Gracias por todo lo que tuviste que exhortarme, por todo lo que me disciplinaste, por todo lo que hablaste a mi corazón, por todo lo que me hiciste cambiar para que yo hoy pueda presentarme delante de ti y estar eternamente contigo. Ese es el propósito, que nosotros eternamente estemos con nuestro Padre. Entonces dice Josué, volvamos nuevamente al texto,
de que ellos dijeron, claro que lo haremos. Y Josué les dice, listo, ustedes mismos son testigos de ustedes, de que escogieron a Yahweh para servirle de verdad. Y ellos dijeron, sí, somos testigos, lo confirmaron, ¿cierto? Lo remataron ahí. Si lo dijeron emocionalmente, si lo dijeron porque sí lo van a cumplir, ahí ya había una responsabilidad. Verso 23. Ahora, Yeshua urgió, depongan los dioses extraños que tienen entre ustedes y vuelvan sus corazones hacia Yahweh, el Elohim de Israel. Vamos a leerlo en esta versión, el verso 23. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguele el corazón a Yahweh, Dios de Israel. ¿Había idolatría? Sí. Ah, pero él mismo los confrontó. ¿Quiénes fueron los mismos que dijeron, sí, sí tenemos esto? Porque es que uno no puede ocultar nada delante de Dios. Dios todo lo conoce. Dios todo saca a la luz. Y es hermoso, porque en esta casa Dios ha sido así. Esta casa es hermosa por eso, porque Dios siempre saca a la luz todo. El que es genuino y el que es verdadero se mantiene firme. Y el que no, así es esta casa. Entonces ahí, ¿qué estaba pasando con Josué? Josué era un hombre tan del reino, tan espiritual, que cuando él se presentó delante de ellos con la sabiduría y la astucia que Dios le entregó y le dijo ciertas palabras, se dieron cuenta de que ellos sí había idolatría. Ellos no podían seguir ocultando. Entonces, por eso le dijo, listo, perfecto, ya que ustedes se comprometieron, ustedes mismos, ya él dijo, ya padre, ellos mismos decidieron, ya esa sangre no corre por mi cuenta. Ellos mismos decidieron y decidieron por ti. Entonces, entreguen los dioses que ustedes tienen, entréguenle realmente el corazón a Dios, porque hasta el día de hoy ustedes no le han entregado el corazón a Dios. Entonces, ¿Dios qué nos está hablando? Que todavía hay idolatría, de que se ha perdido el temor a Yahweh, ¿cierto? Y que todavía no se ha entregado un corazón genuino y verdadero. Entonces, todavía Dios nos va a pedir más. Y dice el verso 24, el pueblo respondió a Josué, es que acá dice ya Josué. A Yahoshua, nosotros serviremos a Yahweh nuestro Elohim. Pondremos atención a lo que él dice. Así que Yahoshua hizo un pacto con el pueblo ese día. Les dio las leyes, o sea, la Torá y los estatutos ahí en Silo. En este caso que dice en Siquem. En Siquem. Y el verso 26 dice, Yeshua escribió estas palabras en el libro de la Torá de Elohim, que escribió el compromiso que ellos hicieron. ¿Qué hizo Josué? El día de hoy como un acta. El día de hoy, estos líderes, estos clanes se presentan delante del Eterno, se comprometen a servir a Yahweh, a dejar sus ídolos, a servirte a ti con el corazón, a entregarte con el corazón y se hace un juramento. Y dice que él escribió estas palabras en el libro de la Torá de Yahweh. Entonces tomó una piedra grande y la puso allí debajo del roble, junto al lugar santo de Yahweh. ¿Esa piedra qué? Nuestro Mesías, ¿cierto? Él es el testigo de todo lo que nosotros hablamos. Yeshua dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído las palabras de Yahweh, las cuales él dijo a nosotros. Por tanto, será testigo contra ustedes en caso de que nieguen a su Elohim. ¿Era cualquier cosa lo que estaba sucediendo ahí? No. Es una responsabilidad muy alta. Por eso le digo que a veces cogemos Josué 24 de cliché, yo en mi casa serviremos al Señor, pero no entendemos lo que después estaba sucediendo y lo que estaba aconteciendo. Y el compromiso que como sacerdotes, como ministros, estamos nosotros adquiriendo delante del Eterno. ¿Quién es testigo de todo lo que nosotros hemos hablado y nos hemos comprometido? El mismo Mesías. Acá en este caso, el mismo Mesías, porque habla de la piedra, ¿cierto? Será testigo contra nosotros, porque acuérdese que él es como un abogado de nosotros, ¿cierto? Entonces él no va a poder mentir,
Ni él va a ser por emoción ni sentimientos y va a decir, ay, no, mire, pero tan lindo que es Pablito, tan lindo que es Giovanni, tan lindo que es Pepito. No, pues aceptémoslo. Él está así, pero no. Porque acuérdese que Dios es un Dios, un Elohim. ¿Y Elohim qué es? Justicia. El atributo de Elohim es un Yahweh de justicia. Por lo tanto, ¿el Mesías es igual? Claro, es el mismo hijo de Yahweh. Y por lo tanto, él también es justo. Y dice que él es abogado de nosotros, o sea que él es testigo, él es el que se presenta delante del Padre, el que se presenta delante del Padre, ¿sí? Para saber si nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo. Entonces, por eso, amados, ustedes no pueden tomar sus palabras, sus compromisos, sus votos, sus responsabilidades como cualquier cosa. Nosotros no somos del mundo, que dicen ahorita una cosa y después actúan de otra. Que dicen, claro, yo te voy a amar toda la vida y después lo están traicionando. No, nosotros somos pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene el Mesías, ¿cierto? Y por lo tanto, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, los engaños, todas esas cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos. Por lo tanto, nuestra palabra y nuestros compromisos y nuestros votos valen y pesan delante de la presencia del Padre. Entonces dice, entonces Yeshua despidió al pueblo todos los hombres a su herencia. Dijeron, listo, va a poseer las tierras que Dios les va a confiar y les va a entregar. Pero no se les olvide el voto y el compromiso que ustedes hicieron acá. ¿Cuál era el voto? De que ellos mantuvieran la Torá en medio de sus generaciones, que les enseñaran y fueran responsables, testimonio de las palabras de Yahweh a sus familias, a sus hijos, a los que estaban alrededor de ellos, a sus clanes, a sus tribus, y de que ellos no se les fuera a olvidar nunca la Torá. Y dice el capítulo 24, ya al terminar en lo último, dice que que Josué murió. Y dice que hasta que Josué murió, ellos obedecieron. Solo hasta que Josué murió. Cuando Josué murió, se olvidaron del pacto. ¿Qué pasó? Porque dice, si nosotros miramos en Jueces, que sigue el otro libro, si nosotros miramos en Jueces, ¿por qué nuevamente el pueblo se olvidó de Yahweh? ¿Por qué abandonó la Torá? ¿Por qué abandonaron los mandamientos? ¿Por qué se olvidaron de las fiestas? ¿Por qué volvieron otra vez a la idolatría? ¿Qué pasó con la responsabilidad de sus padres hacia esa nueva generación? ¿Será que a veces el pueblo habla a la ligera? ¿Será que a veces el pueblo habla por emociones y no sabe realmente lo que está comprometiéndose? La labor era de que esa generación no se olvidara de Yahweh, no se olvidara de los mandamientos. Esa es nuestra labor. La labor suya es que sus hijos no se olviden de la Torá de Yahweh, ni de los tiempos de fiestas, ni el día santo del Eterno, ni los nombres santos de Yahweh, ni los mandamientos del Eterno. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso todos los días debemos enseñarles a nuestros hijos. Dice, al acostarse y al levantarse, cuando vayan por el camino, en todo lugar. ¿Será que en todo momento yo tengo que estar ahí, papito, mi amor, mire, no se le olvide esto, no se le olvide lo otro, mi amor, mire tal cosa? ¿Sabían? ¿Se acuerda cuando aprendíamos qué es testimonio? ¿Nuestros hijos están? ¿Nuestra esposa está? ¿La esposa está mirando? ¿Los que tenemos a nuestro cargo, hijos espirituales, nos están? Testimonio, integridad. Padre, ¿cómo presento apta mi casa y mi familia? Testimonio. Usted ha sido un pésimo testimonio. Integridad. No ha habido integridad en su casa. Ah, entonces ¿yo qué tengo que hacer, Padre? Todo eso, cambiarlo y dejarlo. Para que ahí sí yo pueda enseñarle a mis hijos con mi ejemplo y mi testimonio, enseñarle a mi casa cómo se sirve a Yahweh. ¿Quién es el primero que tiene que enseñarle a los hijos cómo servir a Yahweh? El sacerdote. Usted es mentiroso, usted es falso, usted es hipócrita con Dios. Ahí vienen sus hijos haciendo lo mismo.
usted no tiene temor de Yahweh, usted no cumple sus votos, usted habla le dijera, así serán los hijos y así será la esposa. Si la esposa es alcahueta, si la esposa tampoco hace, ahí está su generación y su descendencia. No tiene carácter, no pone límites, no pone reglas en su casa, ahí están sus hijos. Si ve, amados, que eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Cada día yo le decía a mi esposo la vez pasada y lo apuntaba en mi agenda que yo siempre cargo, la Torá cada día pesa más, pesa más. Y yo sentía en ese día un peso, pero no de carga de que, ay, no, sino de responsabilidad. Decía, cada vez más, papá, tú nos pides más cosas porque necesitas ver una mayor integridad en tus hijos, en nosotros. Por eso más va a pesar el peso de gloria, lo que decía Dios para este año. El peso de gloria lo tienen que sentir cada sacerdote. Ya no más que lo cargue otro, sino cada uno en su casa. Y por eso desde aquí en adelante, usted va a sentir un peso de gloria, de responsabilidad impresionante y que le voy a dar gracias a mi Abba que eso suceda con cada uno. ¿Para qué? Para que nunca se nos olvide lo que debemos hacer con mi Eterno. Y para que las cosas y nuestras generaciones, porque lo que peleamos nosotros es por nuestras generaciones, por nuestros niños. Esos niños que están allá recibiendo, ¿quién está aquí pagando el precio? Nosotros, ¿cierto? El maestro que está allá está pagando el precio para formar la vida de nuestros hijos, pero es un solo día, mis amados. Y las 24 horas y los otros días, ¿quién los tiene? Papá y mamá. Los tiene en casa. Entonces, responsabilidad mayor es de nosotros. Entonces, por eso digo que el peso de la palabra y de la Torah de mi padre cada día va a pesar más, porque más exigente nos va a demandar Dios. Mis amados están conociendo hasta ahorita, pero es hermoso. Dios nos va a ir enseñando. Va a decir, Dios mío, ¿yo cómo voy a rendir, Señor? ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, Dios, así como nos ha sostenido hasta el día de hoy, lo sostendrá a ustedes. Y hasta que nuestros ojos se cierren, si nos mantenemos en fidelidad y obediencia, Dios nos va a ayudar. Hoy le decía a una mamita, no te preocupes, descansa en el Eterno, porque yo sé la responsabilidad de levantar 3 hijos varones, que no es cualquier cosa. No tengo hijos varones, tengo 3 niñas, que también tengo que formar porque voy a tener 3 hijos adoptados varones. Entonces, la responsabilidad no es cualquier cosa. Formar no es cualquier cosa. Dar alimento, dar sustento, dar vestido, dar una casa, eso es fácil. Pero formar hijos con propósito y formar hijos que teman al Eterno hasta que sus ojos se cierren y hasta que ellos mismos le pasen lo mismo a sus descendencias, o sea, a nuestros nietos, porque nuestros ojos verán si es así la voluntad de mi rey, veremos nuestros nietos y que nuestros nietos también caminen en la verdad del Eterno, hemos hecho una tarea hermosa. Esa va a ser nuestro regalo. Nuestro regalo no es ver a nuestros hijos caminar por el camino del Eterno. Nuestro regalo es ver a nuestros nietos caminar por el camino del Eterno. Porque quiere decir que el trabajo que hicimos con nuestros hijos, sí estuvo bien, sí estuvo bien. Gloria a mi Padre que nos dio la sabiduría, el entendimiento y el carácter. Y lo que Él quiso hacer con nosotros y formarnos y cambiar y desechar y tomar acciones para ver una generación diferente, amados. Y que no se pierdan nuestros niños, no se pierdan nuestras generaciones, no se sigan corrompiendo, no se sigan destruyendo, porque en el mundo vemos eso, generaciones totalmente destruidas y mayormente va a venir mayor maldad al mundo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Se los vamos a entregar en bandeja de plata al enemigo? ¿Se los vamos a poner al enemigo para que destruya a nuestros hijos y nuestra generación? ¿Que se sigan destruyendo y siga habiendo maldición en la tierra? No. Nuestros hijos no nacieron para maldición, sino nacieron para bendición. Y ese es el precio que nosotros debemos de pagar. Hay muchas cosas que tenemos que seguir pagando el precio, cortando iniquidades, maldiciones, muchas cosas. Y usted no se puede relajar, papá. Usted no se puede relajar. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que hacer, mucho. Entonces no podemos relajarnos, sino al contrario, tomarnos, ceñirnos, como nos le enseñaba nuestra pastora, ceñirnos, porque hay una guerra que librar para sacar a nuestra generación, para que sea una generación bendita y santa. Ese será el propósito de nosotros.
El propósito de nosotros, la añadidura es tener casa, todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Pero el propósito principal es presentarle a mi rey generaciones santas, apartadas y benditas para el servicio de mi Padre. Ese es nuestro llamado. Si usted sabía cuál es mi llamado, el llamado suyo, primero como papá, es ese. Levantar a su generación, a su familia, levantar a su esposa, que ame y teme y sirva al Señor con todo el corazón. Ese es su deber. La esposa no levanta al varón. El varón levanta a la esposa. Si quiere ver una mujer realizada, íntegra, profundamente plena, el varón es responsable de eso. O quiere ver una mujer muerta espiritualmente y por ende sus hijos muertos espiritualmente. Ahí está lo que ha hecho o no ha hecho el sacerdote. Entonces, vamos a ir a una palabra que es lo que estamos desarrollando, que yo decía, uy, padre, es tremendo. O sea, cuando me hacía mención esta palabra, yo decía, padre, por eso es que no quiero correr. Por eso es que no quiero enseñarles corriendo, porque son muchos temas. Y espero alcanzar el día de hoy a dar 2, que es temor y servicio. Lo primero que vimos en Josué 24. Teman y sirvan. Lo primero, porque hay mucho para poder presentar nuestra casa apta delante del Eterno. Entonces la palabra temer en el hebreo es yaré, así como suena, Y-A-R-E, yaré. Y esa palabra yaré en el hebreo, que es la raíz primaria, es maravilloso, miedo, presencia, reverencia, amedrentar, temible, temor, espantoso. Esa es la palabra yaré en el hebreo, en el significado hebreo. Proverbios 8:13. Y vamos a hablar de algunos textos que me hablan acerca del temor a Yahweh. Proverbios 8:13 dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. Entonces empecemos a desglosar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es temor. Es un respeto, una reverencia, ¿cierto? Presencia también, o sea, que es respeto, reverencia delante de la presencia. ¿De quién? De Yahweh, ¿cierto? Es temer, reverenciar a nuestro Eterno. Entonces, Proverbios 8:13, porque vamos a empezar a desarrollar por qué se perdió el temor. Porque Dios nos estaba diciendo, se perdió el temor, se ha perdido el temor a Yahweh. El temor a Yahweh hace que nuestra vida se mantenga en la fidelidad y en la santidad que nuestro Eterno quiere. Cuando se pierde el temor, se empieza a ver degradación en la persona. Empieza a haber una degradación, porque se permite el pecado, porque se permiten muchas cosas que ahorita más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces, la misma escritura nos va a decir y nos va a enseñar cómo debe ser el temor del pueblo delante del Padre. Entonces, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. Primero, ¿qué tengo que hacer yo para yo saber que yo tengo temor a Yahweh? Aborrecer el mal. Aborrecer, ¿cuál es el mal? Es todo lo que va en contra de la escritura. Todo lo que va en contra de la verdad del Eterno. Todo lo que va en contra de los mandamientos de mi Padre. Todo. Por eso es que es tan importante la palabra en nuestra vida. Porque yo, ¿cómo voy a saber que eso está mal? Que eso no le agrada a mi Eterno si yo no leo la palabra, si yo no la estudio, si yo no la escudriño. ¿Cómo yo voy a saber qué le agrada o qué le desagrada a mi Padre? Entonces, por eso, lo que el Padre ha venido también exhortando a los sacerdotes y a todos nosotros, y es que mayor pasión y mayor entrega y disciplina por la escritura. Eso es lo que debe haber primero en el sacerdote. Pasión y entrega por la palabra. Si usted no se apasiona por la escritura, si usted no se
envuelve en la escritura, usted no se inunda en la escritura, si eso no es una pasión, un amor y una entrega para su vida, olvídese que usted va a saber que es temor a yo. ¿Cómo yo voy a saber que le aborrece al Padre? Si yo la escritura a veces como en un video que próximamente lo vamos a ver, que, hay que ir al Eterno, ay, Señor. Suena jocoso y chistoso, Maos, pero eso pasa. Ayer yo hablaba con la amada, yo le decía, mire, cuando uno coge la escritura, uy, hermano, usted es algo que uno tiene que pagar el precio, es mucho dominio propio. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Mire, usted vaya a ver una película 3 horas y nadie lo hace dormir. Usted está buena esa película. Uy, no, y más de la serie que me gusta, Rápido y Furioso. No, me encanta. Y usted, 3 horas ahí, no le lo pierde. 3 horas que usted entendió de principio hasta el fin. Sí dijo cuando hizo, cuando esto. Pero usted póngalo a leer 15, 20 minutos la escritura y empieza, uy, Señor, uy, ¿qué dirá? Uy, ¿que quién era Salomón? Uy, no, yo creo que va a descansar un poquito. Y así se pasa el día, y así se pasa la mañana, así se pasa la tarde. Por eso yo le decía ayer a la amada, eso es de dominio propio. Eso es de usted pagar el precio. Si usted le dio sueño, pelee contra su carne. Uno puede pelear contra su propia carne. Uno tiene algo maravilloso que nos ha dado el Espíritu Santo y es dominio propio. Y el dominio propio hace que la carne no lo gobierne a usted. Porque la carne, la escritura dice en Romanos que la carne no está dispuesta. Que la carne quiere hacer todo lo contrario a la palabra del Eterno. Que la carne quiere hacer todo lo contrario al Espíritu. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, amados. Y entonces la carne le va a decir, ay, mejor ahorita. ¿Por qué no duerme un poquito? Uy, usted sí que trabajó el día de hoy. No, Dios lo entiende. Hoy es domingo, tranquilo, descanse porque es domingo. Pum, la mente acá ya bloqueada. Es domingo, voy a dormir, voy a descansar. ¿Sí? El lunes, uy, no, ya toca organizar. Es martes, es miércoles. Ay, el sábado, ¿verdad? Que hoy sí toca traer la Torah. ¿Sí? Y así se acostumbra el creyente tibio y cree que va a poder presentar su casa apta. Y cree que va a entender que le agrada o que le desagrada al Eterno si ni siquiera la palabra se esfuerza por la escritura. ¿Sí? Si no se esfuerza por escudriñarla, por aprenderla, por ir paso a paso, letra por letra, verso por verso. Aquí no es correr, aquí es entender que Dios le revele a uno toda su bendita escritura. Es un tesoro hermoso. Pero si el sacerdote no paga el precio, amado, si es bien flojo y perezoso y negligente con la escritura, pues ¿cómo va a decirle a mis hijos, papito, lea la Biblia, lea la escritura, mi amor, porque es que eso ahí, y usted no lo hace? ¿Cómo va a presentar su casa apta? ¿Sí? Los amados que hasta ahorita están aprendiendo, mis amados, tranquilos, tengan chalón, ¿sí? Pues están aprendiendo. Pero los que ya llevan años, no. Los que ya llevamos tiempo, no, eso es irresponsabilidad de nosotros todavía seguir muriendo o seguir esforzándonos con esta carne. Oh, Dios mío, tengo que leerla, Dios. No, ya se supone que usted ama y es apasionado por la escritura. Dios nos va a demandar más. Desde acá, desde esta cabeza, desde nuestras cabezas, Dios nos va a demandar más. Esto que yo les estoy hablando, primero va para nosotros. Primero va para nosotros. Aquí mi amada no me puede dejar mentir porque es lo primero que a nosotros nos exigen. Escritura, esto, disciplina, para nosotros poder estar el día de hoy acá. Y enseñarles a ustedes, ¿no? Porque así a nosotros nos dan duro, ustedes también. ¿Por qué? Porque queremos ver un pueblo hermoso, un pueblo íntegro, disciplinado, que ame y se apasione por la escritura. Eso va para lado y lado. Entonces, aborrecer el mal. Ese es el primero. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Qué es temer a Yahweh? El yo no tolerar a los soberbios, a los arrogantes, no permitir o no aceptar o no ver como el mal camino como tal cual, como lo dice, mal camino. Si yo le digo, ay, pero no es tan malo.
Ay, qué tan exagerados, pero no es tan, yo creo que eso no es tan feo, no es tan malo. No, cuando hay temor a Yahweh, uno ve el pecado tal cual como Dios lo ve. Y eso es hermoso, porque tú dices, eso está mal. El mundo no lo ve mal. Al mundo, a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo, lo llaman bueno. Pero nosotros, como tenemos la verdad del Eterno, pues somos pueblo de Israel, que ya se nos quitó la venda de los ojos, el cerumen de los oídos, podemos entender y decir, eso está mal, no voy a permitir esto en mi casa porque eso lo aborrece el Padre. ¿Sí? Y la gente puede llamar fanáticos, puede decir muchas cosas, pero acá la escritura me dice otra cosa. Y yo me rijo en lo que dice la escritura. La boca perversa, o sea que yo puedo tolerar al mentiroso, al malvado, aquel que habla mentiras contra Yahweh, aquel que se levanta en contra del Eterno, al inicuo, al que tuerce las escrituras, al que tuerce la palabra. Soy, aun cuando decía, yo me acuerdo de una enseñanza que yo les entregaba a ustedes en el Salmo 139, cuando David hablaba y decía, mis enemigos son tus enemigos son mis enemigos. Y yo amo a los que te aman. Eso es carácter. Eso no es coger y de pronto rechazar a una persona. No, aquí está la sabiduría del Eterno. Pero yo no puedo permitir, amados, porque mi casa es santa, mi vida es santa, contaminación. Entonces, ¿qué nos enseña el Eterno? Cuando David decía, tus enemigos son mis enemigos, quiere decir que los que están en contra del Eterno no son mis amigos. Pero muchas veces las personas perdieron tanto el temor a Yahweh que los que se levantan en contra del Eterno, de los que se levantan en contra de la casa, de los ministros, de los siervos, ay, ellos sí tienen toda la razón. Y los enemigos son mis amigos. No. Por eso Dios siempre nos va a pedir fidelidad, lealtad. ¿Qué tan fiel y qué tan leal soy hasta el día de hoy con Dios? ¿Qué tan leal soy? También puedo decir como el rey David decía, tus enemigos son mis enemigos y los que te aman yo amo. ¿Tus amigos son mis amigos? O digo, ay, qué exagerado es ese David. Uy. Entonces, el temor a Yahweh aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, todo eso aborrezco. Segunda de Corintios 7:1. De pronto algunos no lo van a alcanzar a buscar, pero lo pueden escribir y en sus casas lo pueden buscar. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora sí les voy a permitir que abran 2 Corintios 7, porque es que necesito leérselo en una parte completa. 2 Corintios. 2 Corintios 7. Y se lo voy a leer desde el verso 1. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Cuando hay temor a Yahweh, es cuando nosotros nos limpiamos de todas las inmundicias de la carne, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Usted en Gálatas 5 también puede ver los frutos de la carne, ¿cierto? ¿Y qué hace o qué produce el temor a Yahweh? Ahí lo leíamos. La santidad. ¿Cómo yo me puedo guardar en la santidad del Eterno? Temiendo a Yahweh. El temor a Yahweh hace que yo pueda obedecer y cumplir lo que me dicen las escrituras. Por ende, lo que está causando es mayor santidad en medio de mi vida. ¿Santidad qué es? Porque acuérdese que nosotros estudiamos bajo el contexto hebreo, ¿cierto? La mente hebrea nos dice que nosotros sí podemos ser santos. La mente romana nos dice que no hay nadie santo, ¿cierto? Que es imposible vivir o ser una persona santa.
Pero cuando nosotros tenemos una mente hebrea y aprendemos la escritura con esa mente, con la mente hebrea, podemos decir que sí hay santidad. Y acuérdense que la santidad es ser apartado para algo, eh, para un, para un, eh, para un fin común, ¿sí? O apartado para un fin específico, más bien. El ser apartado. Entonces, la santidad, cuando hablamos de santidad, es ser apartado. No quiere decir que no hayan errores. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo un cuerpo natural, un cuerpo carnal, un cuerpo que todavía está unido o surgido como a la parte de la carne, ¿sí? Entonces todavía hay un cuerpo de carne que nosotros no podemos decir que no se cometan errores o no hayan cosas. Entonces, pero la santidad, cuando Dios nos habla de santidad, es ser apartados, consagrados para un fin específico, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de estos utensilios, miremos el chofar, todos lo pueden tocar, los niños lo pueden coger, cualquiera lo puede, no. ¿Por qué? Porque es un instrumento apartado y consagrado para Dios, que no se puede usar, ¿sí? Si yo cojo la Biblia y la cojo para correr, para tirarla al piso, para esto, cuando yo sé que es algo apartado, consagrado para mi eterno, pues yo la voy a mantener hermosa, ¿cierto? Ahora nuestras vidas. Si yo decidí santificarme, apartarme y consagrarme para Dios, no hay otra cosa que servir a Dios. Claro, yo puedo estar trabajando, hacer mis cosas, hacer lo que naturalmente hacemos, ¿sí? Pero sin contaminación, ¿sí? Yo puedo, aquí todos trabajamos, ¿sí? Aquí todos vamos a la calle, al banco, a diferentes cosas, pero aún todavía yo me mantengo santificado, consagrado, apartado. Quiere decir que yo no estoy sentado en silla de escarnecedores, no estoy con personas que le desagradan a mi eterno, no hago cosas que le desagradan a mi Padre, ¿cierto? Estoy apartado, consagrado. Entonces, eso es la palabra santidad, ¿sí? Para los amados que están acá. Eso es ser santo, es ser apartado, solo y exclusivo para mi Padre, para el servicio de Él, ¿sí? Y eso me va a llevar a que yo cada día me santifique más. De la noche a la mañana podemos ser consagrados, apartados, santificados. No. Hasta que nuestros ojos se cierren, debemos trabajar en la santificación al Eterno. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo un cuerpo de muerte, un cuerpo mortal, y necesitamos que santificarnos todos los días, desde lo que pensamos, porque lo primero que tenemos que santificar, ¿qué es? Los pensamientos. Los pensamientos, ¡pum!, van volando. ¿Sí? Usted ahorita puede estar, pues, uy, y esto, y esto. La mente va. Entonces, ¿desde dónde tienen que venir los pensamientos a santificar, a santificar? Desde los pensamientos. ¿Qué me lleva a poder vivir una vida en santidad? El temor a Dios, el temor al eterno. Cuando se pierde el temor al eterno, ¿qué se pierde? La santidad. Entonces yo permito cualquier cosa, pienso cosas que son contrarias a la verdad del eterno, empiezo a contaminar mis pensamientos y por ende lo que hay en mis pensamientos baja a mi corazón y es lo que yo estoy actuando, lo que yo estoy hablando, cómo me expreso. ¿Qué pasó? ¿Perdió la santidad? ¿Perdió el temor a Dios? Porque ahora está hablando así, porque ahora se comporta de esa manera, porque ahora su accionar es de esa manera. Si antes usted no era así, ¿qué pasó? ¿Se perdió el temor? Allá voy. Entonces, porque ahora usted permite tantas cosas, porque usted no estorba el pecado, se perdió el temor a Yahweh. Y por ende, ya usted no brilla la santidad en usted. Y la santidad sabía que brilla. Uno identifica cuando una persona tiene santidad y se ve por los ojos, se ve en su rostro se embellece, se ve diferente. La gente dice, usted tiene algo, usted no es igual, usted no es como una mujer de afuera, o sea, usted es diferente. Usted no es como un hombre de afuera, usted no es como un joven de afuera, usted no es como un niño de afuera o nuestros niños, usted no es como esos niños que uno ve que este niño es diferente, este joven es diferente. Eso se ve la santidad. La santidad se ve, se huele, se percibe, se nota, se luce, como el pecado. Se ve, se percibe, se huele, se luce. Así también es el pecado. El pecado uno ya sabe también, el pecado huele, huele a inmundicia, huele a muerte, huele a sangre podrida.
se percibe también. Entonces ahí es cuando Dios, por eso es que es el llamado de nosotros a estorbar el pecado y no permitir que haya una quejila en contaminación. Entonces, continuemos y dice 2 Corintios 7. Por favor, bueno. Eh, listo. Vamos al verso 14 de 2 Corintios 7. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron tanto con temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? Pablo. Pablo le estaba hablando a Quejilá, a la Quejilá de Corinto, y les estaba diciendo, ¿cierto? Que tenemos muchas promesas muy hermosas, pero que deben dejar limpiar de toda contaminación de la carne y que también contamina el espíritu, ¿cierto? Y que cada día se profundizaran en la santidad y en el temor a Yahweh. Cuando leímos el último texto, estaba diciendo que Tito estaba tranquilo con ellos porque todo lo que se les había enseñado, todo lo habían hecho. Y guardaban en temor y en respeto aún a los siervos que iban a ese lugar, a Tito, a Pablo, a los que estaban, también lo recibían con temor y con reverencia y con respeto, porque sabían quiénes son ellos, ¿sí? Entonces, ¿cambió algo en la vida de ellos? Sí. Proverbios 3, 7, 8. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, el temor a Yahweh hace que yo cada día dependa de él. Lo que estamos leyendo en ese texto es que dices, no seas sabio en tu propia sabiduría, no seas sabio en tu propia experiencia, en tu propia opinión, lo que te parece es que no, yo creo que es así. No, no seas sabio en su propia opinión, en su sabiduría. Más bien teme a Yahweh. Reconoce que tú necesitas de él, porque cuando nosotros nos volvemos sabios en nuestra propia sabiduría, se pierde el temor a Yahweh. ¿Sabe por qué? Porque caemos en autosuficiencia. Caemos en altivez y en soberbia con Dios. Y el altivo y el orgulloso, Dios lo mira de lejos, más el humilde, Dios, sí, y hace que se acerque a él, ¿sí? Él recibe con los brazos abiertos al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Entonces, el temor a Yahweh, cuando yo tengo temor a Yahweh, es cuando yo digo, Padre, yo puedo tener mucha experiencia en muchas cosas. Yo puedo tener títulos, yo puedo tener carrera, tantas cosas que podemos tener. Pero eso no es nada delante de ti. Delante de tu presencia, eso no es nada. Yo necesito de ti, ¿sí? Entonces, pero cuando se empieza a ver la soberbia y la altivez con el mismo Dios, que no hay una humillación delante del Eterno, cuando ya me cuesta doblegarme a la presencia del Padre, cuando me cuesta pedir consejo al Eterno, cuando me cuesta sujetarme a mis líderes, a mis pastores, a mis siervos, cuando me cuesta sujetarme a lo que me enseña el Eterno, hay soberbia y altivez. Por lo tanto, no hay temor a Yahweh. No hay temor a Yahweh. Entonces dice, teme a Yahweh y apártate del mal. Porque eso va a ser, cuando hay temor a Yahweh, va a ser que haya medicina a tu cuerpo, ¿sí? Que tu cuerpo esté sano y refrigerio para tus huesos. El temor a Yahweh. Entonces, cuando yo hacía la gematría, que eso me pareció tan maravillosa, cada letra, mis amados, que los estudiosos de aquí de Torah, cada letra que tiene esta palabra, todo encierra el temor a Yahweh. Es impresionante. Y la palabra Yaré, que es lo que estábamos hablando, se compone de 3 letras, que es la Dal, perdón, de hondo, sí, 3. 3. Que es la Yod, la Resh y la Aleph. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros miramos cada una de estas palabras, cada una de estas letras del alefato, que ya los amados más adelante van a poderlo comprender también, la letra Yod significa punto de origen. Entonces, lo principal que nos dice la escritura, el principio de qué? De la sabiduría es el temor a Yahweh. Lo principal, ¿sí? El principio de usted ser sabio es temer a Yahweh. Si yo tengo temor a Yahweh, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a venir? La sabiduría de parte de mi Eterno. Entonces, por eso la palabra Yod significa el punto de origen. Semilla que plantamos porque va a crecer. También significa eso. Entonces, lo que yo sí, cuando empieza a haber temor en mí, que es el punto de origen, empieza a haber algo que empieza a crecer en mí. Y hablábamos de la santidad, ¿cierto? Y hablábamos de la reverencia a Yahweh y de una mayor consagración al Eterno. Entonces empieza a pasar una semilla que la plantamos porque va a empezar a crecer, ¿sí? El temor a Yahweh, es decir, hoy tengo temor a Yahweh, ¿sí? Y después ya no tengo temor a Yahweh. No, se supone que cuando tenemos temor a Yahweh, todos los días debemos cultivar eso que Dios puso en medio de nosotros y no dejarlo perder. ¿El temor a Yahweh se puede perder? Sí. Entonces yo no me puedo confiar. Yo no puedo decir, no, es que yo ya al día de hoy, yo ya estoy santo, yo ya estoy apartado. No, mis amados. Todos los días debemos estar nosotros cada día guardándonos más y más, mayor temor, mayor temor. A medida que nosotros vamos creciendo, mayor temor. A medida que nosotros vamos a conocer a Dios, mayor temor. Y yo pienso que a cada uno de nosotros, sacerdotes, ministros, líderes de esta casa, mayor temor tenemos. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba ahorita, por el peso de gloria de la palabra, por el peso de Yahweh, por el peso de la Torah, mayor temor debemos tener. Entonces, la letra Resh significa comienzo, vuelta y nos dice como origen, lo principal, es el comienzo. Significa también temor, también significa hombre pobre, revelación de Yahweh a través de la escritura y de lo que hemos venido hablando. Entonces, es el comienzo del temor a Yahweh del hombre pobre. ¿Cuál es el hombre pobre? El que tiene hambre y sed de Dios, ¿sí? El hombre pobre de espíritu, es decir, Padre, dependo tanto de ti que necesito cada día más y más de tu presencia, que hasta el día de hoy puedo llevar años, pero necesito cada día más de ti. No es suficiente. Necesito más y más de ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la humildad, cuando hay humildad, va a producir en mí el temor a Yahweh. ¿Usted cree que un orgulloso tiene temor a Yahweh? No, porque es orgulloso y se mantiene en su posición y yo soy así, nadie me cambia y bla. Pero el humilde, el que dice, Padre, sí, acepto, reconozco, necesito, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, reconozco eso, reconozco que me falta. Y yo sé que ustedes van a tener esa conversación con Dios. Reconozco, Padre, que me ha faltado eso. Reconozco que no he tenido el temor como debe ser. Reconozco que yo no he presentado mi casa. No la he preparado hasta el día de hoy. Porque ese es el punto que estamos hablando, ¿no? El punto que estamos hablando es que si se pierde el temor, no puedo presentar delante de mi Padre mi familia como debe ser. Porque no hay temor, no hay santidad. Entonces, cuando hay un hombre pobre de espíritu, viene algo tan maravilloso y es una revelación a través de la escritura. Entonces, miren los regalos tan hermosos que mi Padre nos entrega. Cuando hay humildad en el corazón, en el alma, reconozco que necesito de mi eterno, produce en mí el temor a Yahweh y por ende, ¿qué va a entregar mi Padre? La revelación mayor de su escritura. Dios le revela sus tesoros a cualquiera. No. Al orgulloso y al altivo, ¿será que Dios le va a revelar la escritura? No, eso se cierra, amados. La puede abrir, pero no hay nada de revelación. La palabra tiene que tener dos complementos, ¿sí? Y uno de esos complementos es el espíritu de Yahweh. Porque muchos pueden leer la palabra, pero leerla. Pero
que haya revelación de la palabra, no todos. Entonces, por lo tanto, la Biblia, aunque yo la abra, puede estar cerrada por el corazón, por la soberbia, por la altivez, por la arrogancia, la autosuficiencia. Se puede cerrar y yo la puedo estar leyendo y muchos las pueden estar leyendo, pero la Biblia está cerrada. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Yahweh, que es el que abre la Torá, los tesoros, el mar, que esto es un mar, ¿cierto? Abre el jardín, que hemos aprendido, porque en un jardín, cuando nosotros nos adentramos al jardín, hay muchas cosas que podemos identificar y podemos ver. Pero cuando está el Espíritu de Yahweh y la intención correcta del corazón, ¿Dios qué hace? Abre la Escritura para que alumbre nuestra vida y nos muestre la revelación. ¿Se acuerda que desde el principio yo le dije, usted para las fiestas, varón, que es el sacerdote, es el que tiene que entregar la organización de la fiesta de su casa? ¿Le hablé de revelación? Entonces, ¿qué tiene que haber cada una de estas características? Humildad, santidad, todo, ¿para qué? Para que haya una revelación delante del Padre. Y Dios le revele sus tesoros ocultos para su casa, lo que necesita su hogar. Entonces, ¿sí ve que hasta ahora vamos en la red? Y eso es solamente una letra. ¿Listo? También la letra red dice, mis pensamientos no son como sus pensamientos. El temor a Yahweh nos enseña eso, ¿cierto? También significa cimiento, comienzo y principio. Vamos a ir a la última letra, que es la letra Aleph. Principio. La letra Aleph es el principio, ¿cierto? Vuelve y me habla de principio, origen, comienzo, principio. El nacimiento de toda cosa, estar cerca de Yahweh o lejos de Yahweh. El hombre en perfecta unidad con la voluntad infinita de Yahweh. O sea que cuando hay temor a Yahweh, ¿qué empieza a ver? Una una unidad, ¿cierto? Y por lo tanto empieza a ver, nos empezamos a convertir a imagen y semejanza. El propósito de nosotros no es solo tener la salvación. El propósito de nosotros es volver a llegar a ser imagen y semejanza, como en un principio Dios creó al hombre y a la mujer. Que por el pecado hubo una desunión, se desligó. Ya no somos imagen y semejanza. Imagen y semejanza no es que somos físicamente igual a Dios, ¿no? Sino todo lo que es los atributos de Dios se los puso al ser humano para que fuera uno solo. Y Yeshua lo dijo en Juan capítulo 17, dijo, y ruego al Padre para que así como el Padre y yo somos uno, ustedes también sean uno solo conmigo, con Yeshua. Imagen y semejanza. Entonces, por eso dice, estar el Aleph o el temor a Yahweh es estar en perfecta unidad haciendo la voluntad infinita del Eterno. Si ve que el temor no es solamente, sí, es que yo tengo temor porque tengo respeto a Dios. No hay una unidad. No hay un nacimiento. Los pensamientos, por eso dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. Cuando hay temor a Yahweh, mis pensamientos son a un lado y llegan los pensamientos de Dios. Y hago lo que Dios dice, la voluntad de mi Padre. Mis pensamientos son como los pensamientos de Dios, mis sueños son como los sueños de Dios, mis planes son como los planes de Dios. O sea, los míos a un lado, porque no son como los de Dios, y recibo los que son de Dios y los ejecuto y los hago. O sea, no hago lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino lo que Dios me enseña. Eso es tener temor a Yahweh. También dice que el Aleph es buey, enseñanza, maestro. Yo te enseñaré la sabiduría. El Aleph también significa eso. Yo te enseñaré la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Yahweh. La raíz del alma se deriva de la sabiduría de Yahweh, conocimiento divino de la voluntad de Yahweh. Yahweh es en absoluta unidad con Dios. Perdón, nosotros somos
Yahweh es uno, la absoluta unidad de Dios. Y no hay ninguno aparte de él, o sea que él es único. Eso significa la letra Aleph. Cuando yo hice la gematría, hubo una letra que es la Dalet. ¿Qué es la Dalet? Puerta. Pero eso va más allá. Y dice que es humildad también. Entonces, ¿qué Dios necesita ver en nosotros? ¿Por qué se perdió el temor a Yahweh? Por la falta de humildad. ¿Qué empezó a ver Dios en nosotros? Orgullo, altivez, arrogancia, soberbia. Eso empezó a ver en nosotros el Padre. Por eso dice, vuélvanse a mí en temor. Dejen de ser arrogantes y orgullosos y altivos y vuélvanse a mí. Entonces, vuelta y Dios nos enseña la humildad. ¿Qué debemos trabajar en eso? Varones. Humildad. Y eso es un análisis. Eso es una evaluación con Dios. Usted y Dios, allá en su lugar secreto. ¿En qué no he sido humilde? Primero de usted saber, no, yo como que hasta el día de hoy he sido humilde, ay, tan exagerados. Ya ya tiene orgullo. Ya salió el orgullo a flote. Diciendo que usted es re humilde, ¿sí? Diciendo que usted es el súper humilde, que eso, ay, que quién dijo eso, que cuando yo he sido orgulloso. Reconozcamos. Dios mismo, mira, cuando nosotros nos acercamos con un corazón sencillo, reconociendo, Dios no nos va a rechazar. Dios nos va a enseñar y nos vas a decir, has sido arrogante y soberbio en esto, como esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus siervos, conmigo. Te has olvidado de buscar mi dirección, has hecho lo que se te antoje, ya no sueñas con mis sueños, ya no te apasionas por mi obra, ya no te apasionas por mi escritura. Has sido arrogante y orgulloso, porque crees saberlo todo y no eres nada sino un pobre ciego y desnudo, dice la escritura. Tremendo. Crees saberlo todo y por eso no me buscas. Por eso tu intimidad, tu relación, la palabra, la perdiste. Ya no sirves igual. Perdiste la humildad cuando servías. Perdiste la humildad cuando te parabas, cuando orabas, cuando hacías. Perdiste la humildad con tu esposa, con tus hijos, con tu casa. Y sobre todo perdiste la humildad conmigo. Duro el corazón. Quebranta. Y eso es lo que hace Dios tan maravilloso. Coge y nos quebranta. Esta palabra entra, como ella misma dice, como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas y hasta las profundidades del alma, que delante de Dios no podemos decir, yo no he sido humilde contigo. Sí, me ha faltado humildad. Se me empezó a subir el moño y entonces necesito ser humilde contigo. Ya no te busco como la primera vez te buscaba. Ahora como que lo creo ganar todo, me olvidé de buscarte. Me olvidé del primer lugar contigo. Eso es duro, amados, porque es una confrontación del mismo Dios hacia el alma de uno. Pero eso es hermoso, porque ¿qué va a hacer Dios? Que en nosotros realmente haya esa humillación. ¿Para qué? Para podernos presentar delante de mi Abba y gozarnos en esas fiestas, porque es lo que quiere el Padre. El Padre es hermoso, Él anhela derramar su presencia para nuestra casa, nuestra familia. Y yo sé que su familia y mi familia no volverá a ser las mismas después de estas fiestas. Es totalmente diferente. Pero Dios necesita trabajar primero en nosotros en eso. Entonces, la Dalet, y eso fue impresionante cuando yo estudiaba esto, la conciencia de no poseer nada propio. Eso también significa la Dalet. Temor a Yahweh, de saber que lo que tengo ni me pertenece, ni mi vida, ni mi casa, ni mi esposa, ni mis hijos. Los tengo prestados, pero nada en esta vida me pertenece. Cuando yo tomé una decisión de seguir al Mesías, ¿qué hice en ese momento? Dije, ya de lo que yo creo tener, ya ni me pertenece a mí, ni mi propia alma me pertenece a mí. Ni mis tiempos, ni mis sueños, ni mis anhelos, ni nada
me pertenecen a mí, ahora te pertenecen a ti. Entonces ahora hago lo que el Padre me demanda y me dice. Entonces lo mío quedó en plano, segundo plano, y ahora me encargo de mi Padre y Él se encarga de lo mío. Como dice la Escritura, busquen primeramente el reino de Yahweh y su justicia, o sea, hagan mi voluntad y yo me encargo de la suya. Me encargo de lo que ustedes necesitan. Dios es un Elohim justo. Hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Hasta el día de hoy Él no nos ha desamparado. Hasta el día de hoy tenemos lo que necesitamos. No necesitamos más. Las añadiduras, cuando Él lo sorprende a uno con añadiduras, uno dice, uy, Padre, ni siquiera lo estaba pidiendo y Yahweh me lo entregó. O Yahweh no lo entregó. Pero es cuando yo me encargo de buscar primeramente su reino y su justicia. Y ya dejo que Dios se encargue de lo mío. Entonces, el Dalet es tener clara mi conciencia de que nada es propio, de que nada me pertenece. Cuando yo creo que todo lo tengo y que todo esto es mío, hay egoísmo y por lo tanto no hay temor allá. Hay egoísmo todavía. Cuando creo que todavía esto es mío y esto es mío y esto. Dios nos va enseñando. También la Dalet significa el poder del libre albedrío. ¿Se acuerda de Josué? De lo que leímos que les decía, decidan. Tomen una decisión. La Dalet significa el libre albedrío para tomar una decisión. También significa el cumplimiento de la voluntad de Yahweh. Depende de la ayuda divina. O sea, que yo para poder hacer la voluntad de Yahweh, ¿de quién depende? Del mismo Eterno. Claro. Yo no puedo hacer la voluntad de Yahweh a mi manera ni a mi forma, sino también dependo para cumplirle a Él y poder cumplir y obedecer la palabra y poder obedecer la voluntad de mi Eterno, lo que Él me está demandando, pues necesito también de Él. Entonces dice, entendiendo que la lucha del ser humano a su inclinación al mal es ofrecer una obstinada resistencia a aceptar el yugo divino. Y eso era tremendo, ¿por qué? Porque el ser humano siempre, la inclinación del ser humano es siempre hacer lo malo. Esa es la inclinación del ser humano. Por eso, hacer lo bueno es tan duro, amados, que toca persistir todos los días. Porque hacer lo malo, eso ya viene en nosotros, la naturaleza humana. Entonces, la lucha del ser humano a su inclinación a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo, y el ser obstinado y resistirme a aceptar el yugo de Yahweh. La Escritura no lo habla. Tomad mi yugo, que es fácil y ligero, ¿cierto? Y cuando dice yugo, habla de sujeción. Cuando no hay sujeción, ¿hay temor a Yahweh? Otro punto para analizar. ¿Será que hasta el día de hoy la sujeción que yo tengo es genuina y es verdadera? ¿O a veces me someto porque me toca? ¿O a veces obedezco para que no me regañen? ¿O a veces hago las cosas porque quieran? ¿O realmente cuando me someto y cuando me sujeto, lo hago porque hace parte ya de mí? Porque es un privilegio sujetarme. Es un privilegio sujetarme a la palabra, es un privilegio sujetarme a Yahweh y por ende es un privilegio sujetarme a mis siervos, a mis pastores, a mis líderes, a mi esposo, en mi caso. Porque ¿qué hace la mujer? ¿Cuál es el rol de la mujer? Sujetarse al varón que está sujeto a la voluntad de Yahweh, ¿no? Es también como una característica. La mujer se sujeta al varón, pero el varón que está sujeto a Yahweh. Yo de mujer no me puedo sujetar a un varón que es bien rebelde con Dios, que hace todo lo contrario a Dios, y yo no, es que debo sujetarme. No, eso no me enseña la Escritura, eso es un mal concepto, una mala interpretación de la Escritura. Es que usted se tiene que sujetar porque es que usted es la mujer y ahí tienen a la mujer sometida a maltrato, sometida, bueno, todo lo que conocemos. Pero sí me habla de sujeción cuando mi esposo se sujeta a Yahweh. Por ende, mi rol y mi responsabilidad con mi eterno es sujetarme a mi cabeza,
Entonces el punto aquí, mis amadas hermosas, hay una sujeción genuina y verdadera. Porque estamos primero hablando del varón, si realmente hay una sujeción genuina y verdadera a Yahweh. Y la sujeción es todo lo que me diga mi padre, todo lo haré. Genuina y verdaderamente sirviéndole como él quiere, como él desea. Y ahora nosotras, mis amadas, me estoy sujetando al varón. O a veces me quiero pasar por encima. O a veces quiero tomar unas acciones que no me corresponden. ¿Realmente la sujeción está? Entonces, volvemos al punto del temor a Yahweh, porque no nos hemos salido. Estamos en el temor a Yahweh. Hay sujeción, hay temor a Yahweh. Yo me sujeto porque le temo a mi padre. Y el temor no es miedo. Ay, Dios mío, si yo no me sujeto, quién sabe qué pasará. De pronto un rayo me caerá, de pronto me va a ir mal, de pronto como la cábala, ¿no? No, por amor. Por eso Josué decía, sírvanle con el corazón, sinceramente. Porque ustedes pueden estar sirviendo, pero no sinceramente. Y no con el corazón. Entonces es un punto para analizarnos, para saber si voy a estar apto delante de mi rey. Entonces, vamos hasta ahora y lo que me llevaba la palabra Yarei, que era la Dalet. Entonces dice, si no fuera por la ayuda de Yahweh, que esto también significa la Dalet, si no fuera por la ayuda de Yahweh, el hombre no hubiera sido capaz de vencer la inclinación al mal. Entonces, reconocer que hasta el día de hoy lo que soy no ha sido por mí. María Fernanda, la que hoy está acá, no ha sido porque, uy, no, María Fernanda es tremenda, ¿no? Eso mejor dicho, eso ha hecho, no, ha sido por el mismo Padre, por la misericordia y el amor de mi Padre, que ha permitido que ha permitido de que yo me sujete, reconozca la autoridad y la voluntad de mi eterno, haga lo que él me está demandando y por ende en mí provoque temor a él. Y también el temor, ¿sabe qué produce, amados? Obediencia. Y es algo que tiene que haber en medio de nosotros. Entonces, la Dalet me dice, si no fuera por la ayuda del Eterno, yo no hubiera sido capaz de dejar la inclinación al mal. Porque mi carne quería hacer otras cosas. ¿Será que mi carne estaba dispuesta a decir, uy, no, es que yo sueño, cuando no conocía a mi padre, ¿no? Uy, yo sueño con predicar su palabra, con amar las almas, con morir a mis sueños, con vivir para mi padre? Nunca. Mis amados, nunca. Yo creo que ninguno de los que estamos acá soñamos en algún día decir, uy, quiero servir a mi Dios. No, ninguno. ¿Por qué estamos acá? Por el mismo eterno, por amor de mi Abba, por el amor de mi eterno. ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura que nosotros lo amamos porque Él nos amó. ¿Yo por qué me sujeto? Porque Él me enseñó a través de Yeshua. ¿Por qué amo? Porque Él me amó primero. ¿Por qué estoy muriendo? Porque el primero que murió fue Yeshua. Y como yo soy seguidor de Yeshua, por ende Él es mi referente. Es lo que hizo mi padre, lo que hizo Yeshua. Yo, que soy imitador del Mesías, lo hago. Entonces, entender eso, entender que usted y yo hasta el día de hoy somos los que somos, hasta el día de hoy no ha sido por nosotros. Eso también significa la Dalet. ¿Y por qué usted me dice, pero por qué tantas cosas de la Dalet? Y lo vamos a entender por un punto. Con respecto de una persona arrogante, dice Yahweh, yo y él no podemos morar juntos. Entonces, cuando una persona es arrogante y soberbia, Yahweh mora en él. Y por ende, pues no hay temor a Dios. Entonces, volvemos al punto de la edad de que es la puerta. La puerta de la casa de Dios solo permite entrar a los humildes de espíritu. Entonces, la Dalet es la puerta por la que el humilde ingresa a la realización de ser morada con Dios, de ser uno con Dios. Y la Dalet también me dice que es la disposición de sacrificar mi propia vida por Yahweh y es una humildad verdadera de mi alma. ¿Hemos entendido el temor? ¿Lo entendíamos de esa manera? Teníamos solamente un concepto de decir, claro, yo tengo temor a Dios, pero habían muchas cosas, amados.
como el no querer dejar a un lado mi propia humanidad por amor a mi Padre, mis propios deseos por amor a mi Eterno, porque en mí no había humildad, por lo tanto, Yahweh no mora en mí. Por eso ahí dice, el arrogante yo no moro con ellos, yo y el arrogante no podemos. Yo no moro con los arrogantes y los hortivos y los orgullosos. Entonces podemos decir, ¿moraba Yahweh en mi casa? ¿Moraba Yahweh en mi esposa? ¿Moraba Yahweh en mi vida como sacerdote? Si había soberbia, orgullo, dice el Padre, usted y yo no podemos, hasta que usted no sea humilde, hasta que usted no reconozca. ¿Quiere ser uno solo conmigo? Reconozca, humíllese, sea humilde, deje el orgullo, témame, haya temor en usted y podemos nosotros poder ser una morada con mi Padre, que es lo más maravilloso que nosotros podemos tener a mi Eterno. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Yahweh. Riquezas, honra y vida. No estoy hablando de riquezas físicas, ¿no? Porque eso es añadidura. ¿Sabe qué son una de las riquezas que nosotros podemos decir? Soy rico. Su palabra. Es el tesoro más maravilloso que nosotros podemos tener. Porque podemos tener muchas cosas, amados, muchas. Podemos tener millones, físicamente hablando, casas, todo lo que usted quiera, físicamente. Pero ser vacío y no tener esperanza de nada. Y aún como vuelvo y se lo repito, como dice las palabras, dice ser rico, pero eres un pobre, ciego y desnudo. Pero dice ser rico. Entonces, ¿cuáles son las riquezas que mi Padre nos quiere entregar? Su palabra. Eso es lo que me va a saciar. Y por eso le digo, la añadidura es conforme como Él desee. Honra y vida. ¿Quién es el que me va a honrar? El mismo Yahweh. Cuando yo lo honre, primero. Dice que Él honra al que me honra. Tremendo, qué hermoso, porque uno decir, yo no merezco ser honrado, solamente la honra para mi Eterno. Pero la Escritura dice, yo honro a los que me honran. O sea, que levanto, enaltezco, exalto a los que aman mi nombre y a los que me honran. Y vida. ¿Cuál vida? Eterna o terrenal. Eterna, la vida eterna. Qué hermoso es estar eternamente con mi Padre. Como dice en su escritura, sin llanto, sin enfermedad, sin nada, morar eternamente con mi Eterno. Y ese es el regalo más hermoso que podemos tener. Y dice, son la remuneración del que es humilde y el que me teme. Esa es la remuneración. ¿Qué más quieren? Uy, no, Padre, eso es mucho. No merecemos tanto, pero eso es mucho. Riquezas, honor y vida eterna. Y ya casi por terminar, por eso dije, ojalá alcance, pero no alcancé, porque es necesario aprenderlo de esa manera. Deuteronomio 10, 12, 13. Dice, ahora pues, Israel, te pide Yahweh tu Elohim de ti. No le pongamos Israel, aunque somos pueblo de Israel, ¿no? Ahora pues, el nombre de usted, María Fernanda, que pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que lo sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y prácticamente es todo lo que estábamos hablando el día de hoy. ¿Qué pide Yahweh de nosotros? Temor, volver nuevamente al temor a Yahweh, volver nuevamente a ese punto tan importantísimo que es el principio de todo, ¿no?
andar en sus caminos. Y cuando Josué le decía, sírvanlo de corazón, que nuevamente ustedes y nosotros lo amemos genuinamente como Él se lo merece. Como Él nos amó a nosotros primero, nosotros devolverle, retribuir ese amor que Él nos ha entregado. Y yo creo que no vamos a alcanzar, amados. Yo creo que no, porque en esta humanidad es... Pero que hasta el día de hoy lo amo. Que dice 1 Corintios 13, toda la prominencia del amor. El amor todo lo puede, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se jacta de cosas, no olvida el pasado, no recuerda las cosas del pasado, y el amor nunca deja de ser. O sea, que usted lo ame como desde el día que usted lo conoció. Usted se apasione por él. ¿Qué pide Dios? Eso, nuevamente, temor, un amor genuino y un servicio. Porque cuando Dios nos permita la otra oportunidad de poder volver, de seguir con esta serie, vamos a hablar del servicio. Y que sirvas a Yahweh, sírvelo con todo tu corazón. Y cuando yo estudiaba con respecto del servicio, es como el que hace el arado y está todo el tiempo inclinado, inclinado, inclinado. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado acá. Y a veces uno dice, ay, pero ¿qué Dios me quiere enseñar? Más humillación. Usted dice, ay, no, es que estoy aprendiendo a sacar papa. Es que es, ay, es que el instrumento que me cuesta, que es duro. Pero ¿qué me quiere Dios enseñar? A veces de las cosas simples y sencillas, Dios nos enseña cosas que nosotros no tenemos. Y a veces lo miramos como un trabajo, eso sí es duro, pero Dios, ¿qué me está enseñando? Dios, ¿qué me quiere enseñar? ¿He sido humilde? Me falta. Como cuando recogemos papa. ¿Sí? En el contexto de nosotros aquí en el campo, ¿no? Nuestros amados que nos están viendo allá, de pronto dirán, esta gente que cuando estén en el campo con nosotros, nos van a entender lo que mi Padre nos quiere enseñar en lo físico, para llevarlo a lo espiritual. Y eso significaba servicio. Que todo el tiempo estuviera, ¿qué necesitas, Padre? ¿Qué necesitas, Eterno? Que sirvas a Yahweh con todo tu corazón. No que lo sirvas porque te toca, porque te programan, porque te dicen, sino que realmente esté dispuesto todo el tiempo. ¿Qué necesitas, papá? ¿Qué necesitas, mi rey? ¿En qué te puedo hoy servir? ¿Qué necesitas hoy que yo haga? Inclinación, inclinación. Y con toda tu alma, guardes los mandamientos de Yahweh que yo te prescribo para que tengas una larga vida y seas próspero. Y yo decía, uy, Padre, cada palabra tuya. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, para que ustedes sepan dónde está escrito, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y acuérdese que una enseñanza que ustedes también pueden ver que se llama la insensatez, y la insensatez es ser tonto. Entonces dice, los tontos desprecian la sabiduría. O sea que los insensatos, que estamos hablando, los tontos, los insensatos, desprecian el temor a Yahweh. Y creen que lo tienen todo, pero son insensatos. Dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso que cada vez que usted tenga el privilegio de tener la Torá, el privilegio de abrirla, el privilegio de estudiarla, el privilegio de estar acá, mis amados hermosos. El privilegio cuando mi Padre te diga, te voy a usar para que escudriñes mi palabra. Se te revele a tu vida y se la entregues a otros como hoy la estamos recibiendo. Se reveló a mi corazón y hoy la puedo estar enseñando por privilegio y por misericordia de mi Eterno. Entonces, cuando usted le den el privilegio, amados, de servir a través de una enseñanza y una escritura, a través de cuando usted le va a entregar algo a su casa, no la desprecie, porque después nunca se le va a revelar su vida. Usted desprecia la escritura, usted desprecia la Torah y Yahweh nunca más se la va a revelar. Así usted la abra, así usted diga, es que ya quiero. No, no es cuando usted quiera, es cuando Dios se la quiera revelar. Entonces, cuando Dios le da a usted el privilegio, por eso es que cuando
El privilegio de servir, cuando mi padre me entrega a mí un privilegio, yo no puedo salir con cosas que no debemos salir. Usted está despreciando la palabra. Usted es un insensato, un tonto, despreciando la enseñanza. Cuando usted dice, no, ahorita no, porque no tengo tiempo. Cuando usted dice, ahorita no, porque estoy trabajando. Ahorita no, porque estoy estudiando. Ahorita no, porque no tengo. Ahorita no. Listo, perfecto. No le está diciendo al hombre, se lo está diciendo a Dios. Y está cayendo en ese punto de ser un tonto y un insensato. Cuando le dice a Dios, desprecio tu enseñanza y desprecio tu sabiduría. No quiero nada. Y ya cuando tú quieras, ya no la vamos a poder tener. Porque estos son tesoros. Y los tesoros se ganan. Y los tesoros solamente se los regala o se los entrega a Dios al que es humilde y tiene temor. ¿Sí ve que sí hemos caído en soberbia y arrogancia? Cuando le hemos dicho a Dios o cuando yo he cogido la palabra como a mí se me antoje, o cuando yo no la he entregado y no la he estudiado como Dios quiere que yo la estudie, el Padre como nos ve, insensatos, desprecian mi palabra, desprecian mi enseñanza. Me quiero revelar a sus vidas y no tengo tiempo. Me quiero revelar a sus almas, quiero enseñarles, quiero entregarles, quiero mostrarles quién soy yo, Yahweh. ¿Y ustedes? No quiero. Tengo sueño. Estoy cansado. Y desprecio la enseñanza. ¿Sí ve que sí hemos sido arrogantes y soberbios con Dios? ¿Sí ve que no hemos servido como Dios quiere? ¿Sí ve que sí hay que estar a cuentas con Dios? Todos nosotros, todos, tenemos que estar a cuentas con mi Abba. Y el último, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Y esa palabra también fue impresionante. Voy a abrirla desde acá, Deuteronomio 5. Y se la voy a leer desde el 23. Desde el 22. El Eterno les dirigió estas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Habló con voz fuerte desde el medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento, y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía de en medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron, mira, el Eterno nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Yahweh puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Eterno nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos de este imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz de Dios? ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego, como la oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice Yahweh, nuestro Elohim. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Eterno oyó la petición que me hicieron y dijo, he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus generaciones. Ve y diles, regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo para que te dé todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas. Enséñalos al pueblo para que los obedezcan en la tierra que les doy hoy como posesión. Así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrese de obedecer todos los mandatos de Yahweh. Y había una versión que decía, quédate conmigo. Uy, eso me quebrantaba mi corazón de una manera, porque es como cuando Yahweh te dice a ti, quiero más de ti. Quédate aquí conmigo que yo te quiero revelar más cosas te quiero revelar más. Y uno a veces es tan tonto
y tan terco y tan obstinado que pone en primer lugar otras cosas y le dice, hasta aquí, ya no más. Y Dios a veces le dice a uno, quédate más conmigo. Y uno, y eso doblegaba mi alma y mi corazón y yo decía, uff, Padre, a veces tú nos anhelas tanto como un texto que yo les mandé a ustedes que decía que Yahweh nos anhela celosamente, nos desea, anhela celosamente estar con nosotros, amados. Y a veces, ¿qué somos nosotros? Ponemos en prioridad nuestros ídolos. ¿Sí ve qué idolatría? Cuando no nos quedamos más tiempo con Él, cuando Él nos dice, quédate un poco más, quédate más tiempo conmigo porque quiero revelarte mayores cosas. Y este texto para mí fue impresionante. Y por eso decía, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre. ¿Sí ve el bien y lo hermoso que hace mi Yahweh? Gracias a todos aquellos que estuvieron conectados a través de este canal. Es una serie, mis amados, que es lo que el Padre necesita formarnos en medio de este tiempo para sus moadín santas. Yo sé que el Padre nos va a pedir más y por lo tanto volver nuevamente al temor, al amor, quitar el orgullo, volver a la humildad y reconocer que cada día necesitamos de nuestro Eterno. ¿Y para qué? Para podernos presentar aptos y preparar a nuestra casa también. Y va primero en nosotros. Así que, shalom, shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,